En la penumbra vibrante de la gabina, el DJ se convierte en algo más que un selector de música. Es un arquetipo de emociones, un narrador que construye historias sin palabras. Frente a él, una multitud expectante se abandona al pulso constante de un ritmo que parece no tener principio ni fin. La música electrónica, en cualquiera de sus vertientes, encuentra su esencia en la repetición, en ese carácter hipnótico que, lejos de ser monótono, actúa como un lenguaje universal capaz de sincronizar cuerpo, mente y estado de ánimo. Cada golpe de bombo, cada línea de bajo, cada loop, cuidadosamente introducido y reiterado, responde a una intención casi ritual. El DJ observa, mide, siente. No se trata solo de pinchar canciones, sino de leer la energía del espacio, de anticiparse a los movimientos del público y de guiarlos hacia un punto en comunión. En ese intercambio invisible, la gabina deja de ser un lugar físico para convertirse en un epicentro de una experiencia compartida. La repetición, elemento clave en estos estilos, genera una suerte de trance moderno. A través de patrones rítmicos insistentes y variaciones sutiles, el oyente entra en un estado de atención flotante, donde el tiempo se diluye y la importancia es el ahora. Es en ese instante donde surge la magia, cuando el DJ introduce un cambio, una subida, un silencio inesperado, y la pista responde con un solo organismo, elevando la intensidad hacia un clímax que roza el éxtasis. Pero este fenómeno va más allá de lo puramente musical. Es una experiencia sensorial completa, donde luces, sonido y entorno se funden para crear una atmósfera envolvente. El público no solo escucha, sino que siente, se mueve, se deja llevar. Y el DJ, desde su posición privilegiada, actúa como mediador entre la técnica y la emoción, entre la máquina y lo humano. En un mundo cada vez más acelerado y fragmentado, estos espacios de conexión adquieren un valor especial. La pista de baile se convierte en refugio, en lugar de encuentro donde las diferencias se disuelven bajo un mismo ritmo. Y en el centro de todo, el DJ guiando ese viaje colectivo hacia el estado donde la música deja de ser solo sonido para transformarse en experiencia, en energía compartida, en un instante de éxtasis que, aunque efímero, permanece en la memoria de quienes lo viven. Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestro programa nos acercamos al mundo de la música electrónica, al mundo de la producción musical, y para eso se encuentra con nosotros mi buen amigo Calma. Calma, muy buenas noches y un placer tenerte en este rinconcito de cultura de nuestra Baja Andalucía. Buenas noches, Rafa, el placer es mío. Oye, Calma, hablábamos antes de entrar en acción, de entrar en plató, de la importancia de la cultura de la música electrónica ya como un valor de cultura intrínseca de nosotros. Cuando hablamos de literatura, hablamos de poesía, hablamos de cualquier variación artística, ¿no? Totalmente. La música y la creación musical es una rama que encaja a la perfección y que hay que hacer hincapié y llevarla a estos formatos para darle más voz que nunca. Así es. Hay veces que lo dejamos como un poco a un lado y no solemos darle la importancia que realmente se le tiene que dar a un productor, a un DJ en este caso también. Y sí es cierto que tiene más importancia muchas veces que otro tipo dentro de ese trabajo. El trabajo de un productor es muy importante. Claro. Así que... Oye, Calma, yo hablando con amigos del mundo de la electrónica de esta Andalucía nuestra, todos me decían, gente veterana, ¿no? Y otra gente más nueva, me decían, oye, esto es como la literatura, ¿no? El que escribe, para poder desarrollar una buena literatura y que
que el público lo acepte, debe de haber leído los clásicos, tiene que haber leído literatura antigua, ¿no? El que escucha música, o el que es DJ y es productor, dice que tiene que haber mamado un poco, ¿no?, de todas esas influencias, ¿no?, años 70, años 80, años 90, diferentes estilos. No sé cómo lo ves tú, pero sí me gustaría saber tu opinión. Pues mira, en mi caso, por ejemplo, a mí me encanta la música, yo soy muy melómano, pero podría decirte que yo en cuanto a... O sea, yo soy productor de música electrónica y de Latin House, la rama del Latin House, pero yo te podría decir que yo en mi día a día no escucho música electrónica. O sea, a mí me gusta mucho la música clásica, el jazz, el blues. Yo cuando estoy haciendo cualquier otra cosa que no sea trabajar, que al fin y al cabo es mi trabajo, lo que hago es ponerme algo de blues o algo de... Pero me refiero, pero además me refiero perfectamente a lo que estás diciendo. No tiene por qué ser electrónica, Para sino nada. tienes que mamar de otras fuentes. Por ejemplo, hay productores de música electrónica y dicen, oye, yo es que saco mucha inspiración escuchando soul o escuchando Totalmente. el funky de los 70 o la disco de los 80, ¿no? Con lo cual Totalmente. creo que vas por ese camino. Sí, sí, sí. Oye, cuéntanos un poquito, Calma, ¿en qué momento decides que querías dedicarte a esta profesión? Pues yo creo que vino como un poco solo, ¿sabes? Como cualquier deseo, ¿no?, que tienes de pequeño. Y yo recuerdo que yo empecé con este mundillo hace, bueno, no sé, tengo 30 años, yo empecé con 12 añitos a trastear con estos programas de producción musical y tal. Y bueno, en aquel entonces a mí siempre me llamó mucho la atención todo la cultura, ¿no?, de la música electrónica sobre todo. Sí que es verdad que he tocado otros estilos antes de dedicarme profesionalmente a esto, pero ya con 12 añitos yo sabía que algo había aquí en este mundillo que me llamaba mucho la atención y que había que descubrirlo. Además, Calma, yo pienso que te ha tocado vivir en una época tremendamente bonita para la música electrónica y para esa creatividad, sobre todo por los nuevos aparatos que hay, ¿no? Por la IA, por los nuevos formatos que hay de crear música. Hombre, antes también había otros sistemas y eran adaptativos a lo que había, pero es que hoy tenéis un abanico magnífico para poder trabajar, ¿eh? Sí, la verdad que sí. A ver, el tema de la IA, por ejemplo, y todas estas novedades que tenemos ahora en cuanto a la producción, yo llevo bastantes años ya produciendo música y sí que es verdad que ahora tenemos más facilidad en muchos aspectos, pero a mí me gustaba mucho la pureza que teníamos antes a la hora de hacer música, ¿sabes? Ahora es como todo un poco más mecanizado, un poco más... No te voy a decir fácil, porque al fin y al cabo sacar el sonido que tú quieres y sacar... bueno, esa característica, esa esencia, lo que a ti te caracterice, pues tampoco es fácil. Claro. ¿Sabes? Yo de hecho estoy en un punto en el que te podría decir que canciones mías de hace 1 año y medio o 2 años no me gustan. Claro, ¿sabes? claro, es algo que va evolucionando, que vas madurando también. Y... Es muy interesante porque eso que dices, porque claro, por ejemplo, otras generaciones de productores musicales de la electrónica a nivel, y no solamente los productores, sino los que consumíamos esa música electrónica, cada tema era una pequeña joya. O sea, era esa cinta o ese CD que se iba pasando de mano en mano y cada uno sabía cuál era el nombre, el productor, el año en que había salido. Y ahora está pasando algo muy interesante, que es que sale muchísima mercancía, demasiada al mercado, hay una saturación muy grande, y a mí muchos DJs me dicen, oye Rafa, el problema que hay es que sacas un tema de muchísima calidad, pero es solapado inmediatamente por multitud de otros temas por el estilo, y no hay esa... No se cuida, ¿no? Sino que digamos que se pierde en esa marabunta de música. No sé cómo lo ves. Es que ahora, no solamente, ahora un artista, un productor musical que quiera dedicar su carrera como artista, no solamente tiene que hacer música. Tiene que hacer contenido para redes sociales, tiene que estar en muchos sitios, tiene que, bueno, como yo digo, yo soy fotógrafo, yo soy editor de vídeo, de todo. Sí, eres Juan Palomo, ¿no? Como nunca mejor dicho, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, ahora la cosa es muy diferente a como era antes. Oye, has hablado del Latin House, que es una vertiente del house clásico de toda la vida.
Has hablado del tech house, es otra rama, ¿no?, de ese árbol enorme que es la electrónica. Antes de entrar en esos dos aspectos, ¿cómo defines tu identidad sonora dentro de ese juego del tech house y del Latin house? Si tuviera que definir mi identidad, pues yo diría que algo que me define muy bien son las instrumentales que yo hago, las bases que yo hago, que son como muy redondas, ¿sabes? Alguien que se pueda dedicar a este mundillo podría... ¿Sabe la terminología que estás usando? Exactamente, son como muy redondas, muy pegaditas lo que es las bases. Y es algo que siempre me ha caracterizado, es algo que siempre me ha gustado hacer con las instrumentales que hago. Y bueno, obviamente también el hecho de utilizar canciones, bueno, en el caso de cuando hago remixes y tal, pues utilizar canciones latinas, que al fin y al cabo de ahí viene el término también Latin House, y eso es lo que a mí me define. Oye, principalmente. Esos remixes que yo he oído algunos y que vamos a escuchar también aquí en nuestro programa hoy, pero también tienes esa inquietud no solamente de hacer remixes o samples de temas que ya existían anteriormente, sino que también está esa vertiente en Calma de poder producir algo totalmente nuevo. Y original, claro. Hay canciones, por ejemplo, como Tequila Limón, que la sacamos hace poco más de un año, que va bastante bien. Hace unos días cumplió 2 millones de reproducciones en Spotify y la verdad que va bastante bien. Esa canción es original. Oh, maleante la nena. Haciéndolo bacano, para los chicos bacanos. Ella rubia de piel blanca, me gusta verla en tanga. Cuando está sexy a mí me encanta. Una gata, una sádica, en la disco frontea. Mueve su cucu pa' que yo la vea. Niña mala o niña buena, tiene aroma como a canela. Ponte de frente, la gente está caliente, a su huevo le miente. Oye, y a la hora de producir, no sé, ¿cómo es ese momento de inspiración? ¿Cuáles son los ingredientes, los elementos que sueles utilizar? ¿Es algo que lleva tiempo o es algo que lo tienes ya metido en la cabeza y sabes cómo es hacerlo? ¿Para inspirarme, dice? Sí. Pues es algo que hay veces que llevo bien y otras veces que no tanto, Rafa, porque es algo muy complicado ese tema. Pero bueno, lo que suelo hacer para inspirarme y para tener algo más de ideas y tal y no frustrarme, porque al fin y al cabo es un trabajo que es de oficina, ¿no? Yo estoy en mi estudio todo el día y además paso bastante tiempo en él porque me gusta, soy muy cabezón en este aspecto. Y bueno, lo que hago para inspirarme principalmente es salir, hacer algo de deporte, me gusta mucho coger la bicicleta y darme una vuelta por ahí, eso es lo que principalmente podría decirte. También pasar tiempo con la familia, es algo que siempre lo que me ha gustado siempre, básicamente. Dejar un poco a un lado lo que es el tema de la música y... Sí, lo rutinario, ¿no? Sí. Oye, pero esa inspiración, por ejemplo, puede venir de una pista de baile, de esa sensación que tú tienes cuando estás en una pista de baile, o estás viendo a la gente en la pista de baile, o es una emoción personal. ¿Sabes? A la hora de producir hay una sensación personal porque estás alegre, porque estás frustrado, porque estás triste. Curioso. Oye, es curioso porque los mejores escritores dicen que la tristeza es la mejor herramienta. Y lo confirmo. Y la música triste es muy inspiradora más que la alegre. Por ejemplo, ¿tú con eso cómo lo vives? Porque claro, en una pista de baile todo es alegría. Mira, voy a contarte una anécdota, Rafa, de hace unos días estuve en mi fisio y estuve hablando con ella y me dijo que se ponía mi música cuando, dice, además me la pongo cuando estoy así un poco triste. Y digo, pues qué casualidad que la música que a ti te anima la hice en momentos que yo realmente no estaba tan bien personalmente, a lo mejor estaba un poco tristón o algo. Y es curioso porque estoy haciendo música que alegra a la gente cuando yo la estoy haciendo cuando estoy un poco... Claro. Y sí es cierto, es muy cierto eso, que la inspiración llega cuando uno está un poco más... Más bajo de moral, claro. A ver, también hay otros momentos en el que estás pletórico, ¿no? Y estás muy feliz y lo único que tienes ganas es de meterte en el estudio a hacer música, pero uno de los factores principales es eso.
Oye, ¿recuerdas el primer tema musical que te hizo a ti pensar, yo quiero hacer algo así, como lo que estoy escuchando? Sí, sí. Lo recuerdo y además me ha pasado hace poco una cosilla que la verdad que es digno de contar aquí a tus espectadores. Bueno, hay una canción que creo que tiene unos 10 o 12 años, prácticamente de cuando yo empecé o cuando estaba en mis inicios por lo menos, que se llama Rock You, de un artista brasileño que se llama Vine con 2 N. Y bueno, ese tema a mí siempre me ha encantado, siempre me ha gustado mucho ese sonido, siempre he intentado inspirarme en ese tipo de sonido. Es algo que llevo bastantes años intentando hacer y nunca, o sea, he tirado por otra rama, por un sonido más característico mío, pero siempre me había gustado el hecho de probar a llegar a ese sonido. Y no llegué a conseguirlo, pero hace unos días, utilizando una de las plataformas que yo bueno, los DJs y los productores utilizamos para mandar nuestra música a otros DJs más conocidos y tal, le mandé una canción mía, la última que he sacado ahora, un remix, se la pasé a ese artista y ese artista ahora me ha dado apoyo en esas canciones mías. Que no tiene nada que ver con el sonido ese que yo iba buscando suyo, no para copiarlo, sino para inspirarme en él. Eso es un momento de inspiración brillante. Totalmente. Has dicho algo muy interesante que me hace reflexionar porque algo característico tuyo, no es un sonido característico mío. A mí eso me lleva a la variante de ese sello personal, ¿no? Es muy importante, está claro que vamos a hablar de redes sociales, vamos a hablar de contenido, de creación de contenido, de llegar al público que está actualmente en redes sociales, pero el sello, yo creo que el sello individual, intransferible de un artista es interesante, porque cuando tú lo consigues, has conseguido una marca propia y has conseguido de que la gente cuando te oiga o cuando oiga el tema, sepan o tengan la idea de quién lo ha podido producir. Eso es difícil de conseguir. Sí, y es un placer que poder hablar esto contigo y que entiendas ese sentimiento, porque es totalmente cierto. Me ha pasado muchas veces, Rafa, que algún DJ ha estado en alguna fiesta o alguna otra persona que le guste, que es melómano, ¿no? En este caso, y me ha hablado a los días y me ha dicho, ¿esta canción es suya? O me enseña un vídeo, tal, y digo, sí, esa es mía. Dice, es que estaba escuchándola y cuando sonaba, digamos, cuando rompía la canción o algo, digo, esto tiene que ser de Calma. Y efectivamente, eso significa que es porque tengo un sello de identidad con mis producciones. Claro, pero además es una de las cosas más importantes, ¿eh? Yo creo que es una de las cosas más importantes, además en todas las ramas de las artes. Y complicado también de llegar a ellos. Es muy frustrante, ¿no? Porque hay gente que pueden ir saltando de flor en flor, ¿no? Hoy esto me gusta, voy a producir esto. Yo mismo, a mí me ha pasado. Claro, pero eso también forma parte del aprendizaje. Totalmente, yo tengo canciones de las que más han sonado hasta el día de hoy, que yo en mis sesiones no las he pinchado nunca todavía, claro, Rafa. Claro. ¿Por qué? Porque yo he ido madurando musicalmente y a mí esas canciones ya no me gustan. Claro. Que a la gente le puede gustar y lo agradezco un montón, que siga sonando y tal, pero a mí esas canciones no, o sea, yo he seguido madurando musicalmente hacia un estilo que es donde a mí me gusta y hacia el sonido que a mí me gustaría llegar, que como decimos es muy complicado llegar a un sonido o a algún punto donde a ti te guste, ¿no? Como artista. Y eso, básicamente es lo que... Mira, voy a hacerte es una opinión mía personal, ¿no? Pero además cuando tengo a alguien del mundo de la electrónica delante, sea cual sea su variante, ¿no? Me gusta comentarlo con él porque, por ejemplo, nosotros y muchos de los amigos que nos están viendo han vivido esa época dorada de la electrónica en Andalucía, que fueron los años 90, ¿no? La entrada del hardcore inglés en el 90 y el acid house en los 80, el hardcore inglés, ¿no? Típico de rápido de pianos y años 91, 92. Hemos vivido muchas fiestas donde había un cartel enorme y había mucha variedad de estilos musicales. O sea, yo podía ir a un festival a Sevilla, a Málaga o a cualquier zona de Andalucía y había desde house, desde techno house, techno, drum and bass, jungle, old school, hardcore, breakbeat, por supuesto, y había una diversidad musical muy rica, ¿no? Con producciones locales, producciones nacionales y producciones sobre todo
de Alemania y sobre todo de británicas, ¿no? de Inglaterra. Y se traía mucha música a colación y había una riqueza enorme. Pero hemos pasado de que en unos años todo eso ha desaparecido y en Andalucía, en la electrónica, lo que se ha quedado es el breakbeat. Los golpes, a lo mejor me equivoco, seguro, pero yo no te equivocas. Lo que estoy viendo es que hay mucha producción musical en ese aspecto, pero muy poca variación. Y eso yo creo que es un paso atrás y que empobrece totalmente el género musical. No sé tú qué opinión tienes y te dejo ahora que te explayes. Ahora lo que pasa es que los festivales de electrónica, cuando hay un festival de house, el festival es de house. Cuando hay uno de breakbeat, es de breakbeat. Cuando hay uno de reggaetón, es de reggaetón. Y no van juntos de la mano, que podría estar bien, la verdad. Pero sí que es verdad que ahora incondicionalmente se ha ido separando una cosa de otra. No sé si es mejor o peor, pero sí que es verdad que bueno, el breakbeat aquí siempre en Andalucía, y yo agradezco, a mí me gusta mucho también ese estilo. Sigue existiendo, pero también, bueno, el house, por ejemplo, es un poco más complicado, a no ser que te vayas para la zona de Málaga, para la zona de Tarifa, por ejemplo. O ya las islas. O las islas, obviamente, pero hablando de Andalucía, pero obviamente las islas, tanto Canarias, también yo he estado pinchando el año pasado en Canarias, la verdad que había un ambiente súper bueno. Y bueno, Ibiza y tal, pero aquí en Andalucía es un poco más complicado ver ese tipo de música. Aquí es como que se ha ido separando una vez que se acabó el boom ese del breakbeat. Creo que se ha ido separando un poco todo el mundo de la música electrónica y como que, no sé, se ha ido la verdad que también. Cuando yo vi lo que estabas haciendo, ¿no? O que la gente te puede gustar más el estilo o menos el estilo, pero hubo una cosa que sí me agradó, que, hostias, por lo menos se está haciendo algo diferente. Con esto no quiero decir que no haya más gente que lo haga, pero es verdad que estamos muy imbuidos en esos mismos estilos musicales una y otra vez, pero es verdad que hay otra rama totalmente diferencial, ¿no? Porque tú podías pedir a un festival de música electrónica con breakbeat y pinchar Latin House sin ningún problema, o Tech House, ¿no? Que es lo más, quizás a lo mejor lo que más va en paralelo con la electrónica de antaño. Con lo cual me parece que hay un camino, una vereda nueva que sigue por una vereda interesante y que puede cambiar el panorama musical, por lo menos en nuestra zona. Sí. Oye, dentro de los estilos musicales y la evolución, hablábamos y hemos hablado del Latin House, que ha crecido en estos últimos años bastante. ¿Por qué crees tú que esa música, esa mezcla del house y la música latina hacen ese binomio tan especial que ha crecido muchísimo, sobre todo en un sector de la gente más joven? Pues yo creo que ha sido también por el hecho de que, bueno, como pasó con el reggaetón, ¿no? El reggaetón empezó aquí a escucharse, no recuerdo en qué año, pero fue poquito a poco, ¿no? Una vez que se creó. Pero yo diría que es por eso, porque hay tanta demanda de reggaetón ahora mismo que hay gente a la que le gusta la música electrónica también y le gustan ambas cosas, básicamente. Hay gente que le gusta la música latina, reggaetón, dembow, salsa, ¿no? Por irnos un poco más lejos. Y que también le guste la música electrónica, pues ahí está la fusión. Oye, ¿cómo ha evolucionado en este caso el Tech House, ¿no? Desde sus orígenes hasta este sonido actual que estamos encontrando? ¿Al Latin House te refieres o al Tech House de ahora? Sí, al Tech House. A ver, yo creo que sigue sonando, el Tech House sigue sonando. Cada artista tiene su estilo, como decimos, yo hago Latin House, pero hay algún artista que hace Tech House así como más bailongo, alguno un poco más internacional. Yo creo que sigue sonando igual que antes o incluso más, podría decirte. Según el sitio en donde esté, claro, yo tengo familia en Ibiza y yo voy todos los años allí. La verdad que eso es otro mundo. Allí en la radio lo que te escuchas es música electrónica, Tech House y tal, y la verdad que es un placer. Y como te digo, hay de todo tipo, o sea, del Tech House puedes escucharlo en muchas de sus vertientes, al igual que antes. Lo que pasa que antes se llevaba como un estilo un poco más retro y tal, que me gusta mucho, por cierto, pero que sigue existiendo. Yo diría que sigue existiendo igual que antes. Oye, Calma, vamos a pasar
unos momentos a publicidad y seguimos hablando de música, si te parece. Perfecto. Amigos de Café de Levante, unos anuncios publicitarios y volvemos. When I came to Spain and I saw people partying, I thought to myself, what the fuck? All day, all night, all day. Viva la fiesta, viva la noche, viva los DJ. I couldn't believe what I was living, so I called my friend Johnny and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Johnny. What the fuck, 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 fuck. What the fuck, 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 fuck. Viva los DJ. I couldn't believe what I was living. I couldn't believe what I was living. So I called my friend Johnny, 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 Johnny. And I said to him, all day, all night, all day, all night, all day, all night, all day, all night. When I came to Spain and I saw people partying, I thought to myself, what the fuck? Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando del mundo de la electrónica, del mundo de la producción musical con calma. Oye, sabes que el vinilo no muere, ¿no? Nunca morirá. Es increíble, ¿verdad? Que cómo puede haber un artículo tan interesante Y tan grande. y tan grande que haya superado todas las facetas de las nuevas tecnologías. Son reliquias. Se sigue comprando, se sigue vendiendo, se sigue haciendo música electrónica en vinilo y pese a que otras modalidades de pinchar, el vinilo sigue marcando tendencia. La pureza de algunos DJs, no todos utilizamos obviamente el mismo, pero bueno, yo conozco a artistas que pinchan tanto con CD como con pendrive, como con vinilo. Y abren su abanico, ¿no? Pinchar con vinilo es complicado. Eso, complicado. el que pincha con vinilo no es para todo el mundo. El que pincha con vinilo es el que se ha estado en el fango metido. Así es. Oye, hablábamos del Latin House, hablábamos del Tech House. ¿Cómo para los que nos estén escuchando, que estén un poco, que no sepan realmente diferenciar las dos vertientes, danos unas pinceladitas de cómo se diferencian esos dos estilos? Bueno, yo creo que el Tech House, o sea, podría tirar más por la rama como más tipo, no sabría decirte, pero como más house, más... ¿No es tan comercial, entre comillas? Tampoco podría definírtelo así, tampoco sé aquí la definición exacta, pero lo que sí podría definirte un poco mejor es Latin House, que es lo que yo hago, sí. Y que al fin y al cabo utilizamos muchos elementos percusivos, ¿sabes? Como en el caso de la música latina y tal. Bueno, la mayoría de vocales, o casi siempre se utiliza vocales latinas, obviamente. Y eso es una de las cosas que más se diferencian del Tech House. Oye, Calma, ¿tú crees que evolucionarás con el tiempo, esas evoluciones que hemos hablado al principio, y que podrías caer en el lado oscuro de la electrónica, meterte en el techno, meterte en el house puramente dicho? ¿Tú crees que puede haber esa chispa o tú lo tienes muy claro que tu tendencia es esa? Para nada, yo no tengo un solo estilo, por ejemplo, en mis producciones sí. Solamente hago Latin House y Afro House en el caso de algunas producciones, pero en mis sesiones yo soy mucho más polivalente, Rafa. A mí me gusta casi siempre en mis sesiones empiezo con un poco de afro, ¿sabes? Luego sigo con Latin House y luego para los cierres sí que es verdad que meto algo más internacional, más... además me gusta, es según también el sitio, que es lo que requiera y tal, pero sí me gusta mucho. Y dentro de esos estilos, del Afro House, del Latin House, ¿tú crees que ha alcanzado su pico
o todavía está en Para nada. crescendo? No, yo creo que todavía le queda... Porque sabes igual que yo que las tendencias electrónicas tienen un momento donde hace plan, caen y vuelven a salir años después. Son modas, sí que es verdad que... Pero bueno, el tech house sigue ahí, ¿sabes? Desde hace muchísimo tiempo sigue en el mismo sitio donde tiene que estar, en cada fiesta que tiene que estar. Y yo creo que con el Latin House pasa y pasará lo mismo. O sea, no creo que es algo que se vaya a perder, ¿sabes? Han habido modas que son un poco más, no sé, el trap melódico que se escuchaba antes, el dubstep, por ejemplo, que era un género que no era para todo el mundo, a mí personalmente me encantaba. Pero el Latin House creo que es algo que ha llegado para quedarse, no creo que se vaya, por lo menos irse tan rápido, no creo que sea así, porque además, o sea, yo estoy haciendo Latin House ahora, a mí el proyecto de Calma hace como unos 3 añitos por ahí que lo comencé, o 4, pero hay gente que seguía haciéndolo desde mucho antes y bueno, en el caso aquí de la música latina, el electro latino, por ejemplo, con Juan Magán, que lo conocí hace poco también, y bueno... Fue uno de los pioneros. Sí, totalmente. Fue el pionero. Aquí en España de la música electrónica latina es el pionero, es el rey del electro latino, como bien se dice. Oye, Calma, y dentro de los estudios, cuando estás en el estudio, en ese proceso creativo que habíamos tocado un poco en la primera parte, ¿cómo empiezas? ¿Por el ritmo, por el groove? ¿Empiezas por la melodía? ¿Tienes una idea predeterminada o eso es un cajón desastre? Lo que me inspira es eso, es salir, digamos, de mi zona de confort un poco y buscar otro sonido y tal. Y bueno, cuando hago deporte y eso, pues lo que hago es guardarme algunas canciones que me inspiran para probarle a hacerle algún remix, ¿sabes? Aunque luego esas vocales que yo le implemente, digamos, en esa instrumental las borre y luego haga una canción totalmente original, pero para inspirarme normalmente empiezo por unas voces, básicamente. A raíz de la voz empiezas a crear. Sí, es lo que más me inspira. Oye, ¿cuáles son los elementos latinos, ¿no? Digamos, ¿no? Del sonido latino más esenciales para que un track tenga ese golpe, esa autenticidad? Pues yo te diría que las percusiones. Un trap latino sin unas buenas percusiones que suenen bien, que suenen presentes, yo creo que no... Y es uno de mis puntos a favor, es lo que más me gusta trabajar, la verdad. Hay canciones que hago y bueno, una de las canciones que más se oyen mía es vocal, percusiones y bajo. No tiene nada más. Oye, el vocal, cuando haces algo vocal, no sé, ¿haces un remix o es algo tuyo? ¿Lo grabas tú? ¿Es tu voz? No. Bueno, he probado alguna que otra vez en hacer cosas con mi voz, pero me inspira más que me manden alguna referencia o algo, algún cantante con los que pueda trabajar. Y bueno, en el caso de los remises, pues hago remises y salen como remises. O algún cantante que me mande alguna... Es interesante eso que dices porque, por ejemplo, en el mundo del hip hop, a mí el hip hop nacional me encanta, me parece un estilo muy brillante. Hay un mercado por detrás de bases rítmicas, hay un mercado de teclado, hay un mercado de ya ritmos enlatados que alguien compra y utiliza. ¿En este mundo tuyo también existe eso? Sí, totalmente. Además hay plataformas ahora que lo que hacen es recopilar todos esos sonidos, se llama sample, todos esos sonidos se recopilan en una plataforma y tú ahí buscas qué es lo que necesitas en cualquier momento de la producción y ahí puedes descargártelo, buscas obviamente el que te guste y el que tú creas que pegue con esa canción y te lo descargas y lo metes. Oye, ¿tú improvisas mucho? ¿A la hora de producir o a la hora de...? A la hora de producir. A la hora de producir, sí que es verdad que yo trabajo con plantilla. Esto es algo que pocos productores hacen y es algo que recomiendo a todos mis compañeros siempre. Yo trabajo con plantillas que ya vienen predeterminadas con mi configuración. Yo me he hecho mi propia plantilla donde yo hago todos mis procesos, digamos, a la hora de producir una canción. Pero sí que es verdad que luego, según lo que me vaya pidiendo, a lo mejor la estructura de la canción la hago diferente, los efectos que le pueda meter, no sé,
una reverb o un delay o algo, se lo meto de alguna forma diferente a la de otra canción, obviamente, y voy variando. Oye, Calma, cuando tienes un tema preparado, ya esto sí lo desconozco totalmente, y tú dices, el track está terminado, el tema está listo, ¿cuál es el recorrido que tiene ese tema para que pueda funcionar? Entiendo que redes sociales y Spotify y temas así, pero ¿cómo se mueve? ¿Cómo se mueve eso dentro ya de la calle, fuera del estudio? Pues mira, hay distintas formas de moverlo. Sí que es verdad que las redes sociales y la creación de contenido es uno de los factores, entre comillas, más importantes, ¿no?, de hoy en día. Pero sí que es verdad que, por otra parte, te podría decir que tu música orgánicamente puede llegar a sonar sin que tengas que hacer todo eso, ¿sabes? Yo, por ejemplo, he entrado por el aro de la creación de contenido, es algo que, bueno, no va con mis principios, no porque no quiera hacerlo, porque a mí me encanta hablar, me encanta conectar con la gente y todo, pero sí que es verdad que yo vengo de una época donde se hacía música, se subía un enlace de descarga, la gente descargaba la música y tú no tenías que hacer nada, de hecho. Pero sí que es verdad que a mí me gusta también adaptarme a todas estas cosas nuevas, ¿no? Y hay una cosa que no me gusta, y es que al fin y al cabo ser artista hoy en día no solamente es hacer música o hacer una pintura o algo, también tiene que estar en redes sociales, si no parece que no eres nadie. Pero bueno, a mí por otra parte me gusta porque creo que es una ventana también, ¿no?, a que mucha gente pueda sonar o pueda ser visto. Vale, pero antes quiero cerrar el tema de la producción, lo vamos a ir ahora al mundo de la cultura del DJ, pero sí es verdad que cuando hablas de subir, que la gente se descargue, ¿cómo? No quiero utilizar la palabra éxito porque no me gusta, pero oye, ¿cómo hay una remuneración económica? ¿Cuándo empiezas a vivir de tu música? Spotify. Ahí se resume todo, diría yo. Sí, ¿no? Sí. En cuanto a productor musical, también yo tengo otros trabajos, que es, por ejemplo, hacer canciones para otros DJ que no producen. Son artistas, claro, al fin y al cabo, que no quieren echarle el tiempo en el estudio o no lo tienen. Entonces, pues me contratan a mí para que yo le haga lo que son los temas y ellos lo sacan con su nombre y tal. Hay muchas diferentes formas de ganar dinero con esto, con la producción musical, pero la principal, por lo menos en el caso y en el punto en el que yo estoy de oyente, que estamos ahora en más de 430.000 oyentes mensuales en Spotify, es uno de los mayores beneficios que podemos tener ahora mismo. Oye, dentro del mundo del panorama actual del DJ, el DJ ha cambiado muchísimo. Es más, hay mucha controversia ahora en redes sociales con el tema del sync, de la sincronización. Bueno, existe una cierta controversia, está esa vieja escuela que reivindica el trato con el vinilo, otra gente que no, en fin, ahí no vamos a entrar, cada uno tiene una opinión. ¿Cómo piensas que ha evolucionado el mundo del DJ en estos últimos años, Calma? Pues mira, por una parte, como bien dice, a mí me gusta adaptarme a todas estas cosas, como hablábamos al principio de la entrevista con el tema de la IA y tal. Yo en algunas ocasiones la utilizo. El tema del sync, por ejemplo, es algo que, quieras que no, si no lo utilizas está bien, pero si lo utilizas, para mi parecer, está mejor, porque yo muchas veces cuando estoy mezclando, o sea, yo mezclo a oído, pero sí que es verdad que si tú, por ejemplo, pulsas el botón del sync, aunque no te ponga, digamos, el tema sincronizado con el otro, pero te lo pone a la misma velocidad. Sí, las revoluciones por minuto son las mismas. Exactamente, entonces ahí te estás ahorrando, ¿cuánto? Un minuto. ¿Un minuto para qué? Para poder hacer o bien una mezcla con otro proceso que tú puedas hacer con la mesa, o para estar conectando con el público, que es muy importante hoy en día también en el mundo del DJ. ¿Crees que hay sobrecarga de DJs en el mercado? Porque eso se critica. Yo estoy en foros y en grupos, ¿no?, con esos viejos artistas del vinilo, y se dice, ostras, es que antes alguien destacaba porque había una serie de DJs que tocaban en todos los festivales, pero ahora es que la sobrecarga es enorme. Ahora cualquiera puede ser DJ, y eso, digamos que es una manera de enturbiar un poco el panorama, ¿no? Sí.
No sé cómo lo ves o qué opinión te guardas. A ver, yo creo que lo que pasa es que la gente, en cuanto hablamos de redes sociales, hablamos de televisión, hablamos de estos medios, cuando alguien pega un boom en estos medios, ¿qué es lo primero que hace? Para meterse en el mundo de la noche, que es uno de los mundos que puede darle algo de dinero, ¿qué es lo que hace? Pues me meto a DJ, aunque no sepa, aprendo las 3 cosas básicas, o bien contrato a un DJ o a un productor que me prepare toda la sesión para yo poder hacer mi sesión o poder hacer mi show. Claro. Hay gente que son... Yo he visto a gente, bueno, no quiero decir nombre porque ni siquiera los conozco, pero he visto gente que no pincha, que baila, ¿sabes? O sea, no hacen mezcla, lo que hace es bailar en la cabina. A mí, sinceramente, yo eso no lo comparto. El hecho de utilizar vinilo, de utilizar el sync, yo creo que eso es adaptación, pero hay veces que yo veo algunas cosas por redes o incluso en persona que no me gustan, y es por eso, porque al fin y al cabo se mancha esa profesión que yo creo que es muy bonita para quien sepa vivirla, está claro. Es interesante lo que cuentas. Hace Sí. poco hace 2 días, vi un pequeño reel, un pequeño vídeo donde decían, se está pensando que en los grandes festivales de electrónica haya una cámara apuntando a las manos del DJ. Y que la gente, habrá gente que le dará igual porque no lo entiende, pero hay una gran... La gente que entienda... La gente que entiende, que está buscando el sonido, que está buscando la mezcla, que está buscando el compás, que está buscando... lo van a ver y dice... Y creo que si se hiciera eso... además, eso no sé, no quiero decir nombres porque me voy a equivocar, pero además DJ que es muy importante Sí. de techno a nivel nacional, Sí, y de sí, house. sí. Decían, nos quedamos de un plumazo se elimina el 70% de DJs. Es que es lo que te digo, Rafa, ahora muchos de los DJs no son DJs, es un show. Claro. Al fin y al cabo eso es un show, se lo tienen preparado de casa, se lo preparan otros profesionales que a lo mejor son muy buenos y todo lo que quiera, que luego el show está muy guapo y lo disfruta y la gente lo disfruta, vale, no te digo que no, pero eso no es ser DJ. Oye, yo sí. voy a seguir metiendo un poco el dedo en la llaga porque creo que personas como tú que están trabajando por la electrónica, que están trabajando por nuevos ritmos y por hacerte un hueco, yo creo que es importante saber tu opinión. ¿Tú crees que se está perdiendo la esencia de la underground por el tema de lo más comercial? Es que eso es un tema importante, ¿eh? Sí, sí, porque sí. lo underground, o sea, la rave, la fiesta, ha sido siempre algo que ha estado un poco al margen de lo que suena en radio. Quizás, por supuesto, hay DJs que han hecho como Juan Magán, de su música comercial y suenan en todas las cadenas, pero hay otro mundo oculto. No sé cómo lo ves. Pues mira, podría decirte que Juan Magán empezó con todo lo contrario. Exactamente. Empezó con canciones menos... Sí, o sea, sí. los inicios suyos no eran nada comerciales. Claro. ¿Sabes? Que sí que tenían ese estilo suyo, muy peculiar y tal, pero en el caso mío, por ejemplo, si pudiera hablarte con mi experiencia, yo te diría que he empezado con lo más comercial y ahora es exactamente lo que no busco. Estoy buscando seguir haciendo Latin House, pero haciéndolo un poco de forma más underground y haciéndolo un poco más con un sello tuyo personal y más underground. Pues es que esa palabra, yo creo que la palabra underground no se puede perder nunca del mundo de la electrónica. Eso va unido, porque tiene una cultura, una estética, una forma de vivir la noche o de vivir el día, de vivir es un poco rollo contracultura lo que hay, ¿no? Y eso es la palabra underground. Oye, has hablado de redes sociales, es importante, ¿no? Hay muchos DJs hoy que están pinchando en directo, que hacen secciones, sobre todo a partir de la pandemia, ¿verdad? De la pandemia, del COVID, salieron muchas personas talentosas sacando su música y sacando su expresión con los platos. ¿Qué valor le das tú a las redes sociales y tenerlas cuidadas para poder presentar tu producto? Pues yo le daría un 8 de 10 o un 9 de 10. Obviamente tu producto tiene que ser bueno, si tu producto no es bueno... Evidentemente, ya tenga lo que quiera que... Pero sí que es verdad que hoy en día, tristemente, porque como te digo, puedes hacer muy buena música
y no ser reconocido. También puede llegar a tener ciertos números y tener cierto reconocimiento si no hace una creación de contenido tan llamativa. Por ejemplo, mi punto fuerte ahora mismo no son las redes sociales y todo lo mío ha sido orgánico. Yo ni siquiera he invertido en publicidad, todo ha sido orgánico. Hay otra gente o incluso gente que no se dedica a la música que ha subido mis canciones a su reel o a sus vídeos en TikTok y tal, y eso se ha ido ahí haciendo una bola y por eso se han hecho virales y por esa parte es por lo que a mí principalmente me ha podido ir bien, pero yo podría decir que a mí no me está yendo bien gracias a las redes sociales, que sí que es verdad que es una ayuda, que es algo que me gusta tener cuidado porque al fin y al cabo esto es escaparate. Esto es escaparate, es la palabra. Exactamente, es como tu currículum, ¿no? A ti un promotor cuando va a contratarte lo primero que hace es ver tus redes. Oye, ¿cómo es el trato con promotores? El trato con promotores es bueno, pero siempre intentan negociarte los precios, nunca vales lo que tú pides, Sí, ¿sabes? claro. Pero bueno, eso yo creo que ha pasado siempre, seguiría pasando. Viene dentro del pack. Sí, Ya. hasta que no... Mira, hay una cosa muy importante que me gustaría decir, es que mi pareja, por ejemplo, e incluso hay otra gente que me lo decía, bueno, ¿por qué no hacemos como para poder pinchar en Ibiza o para... porque claro, ahí es donde todo el mundo quiere pinchar, así que es verdad que tiene que estar súper guay y todo, pero claro, allí va la gente pinchando gratis. Bueno. O sea, gratis, y había un caso hace no mucho que en uno de los festivales los DJs pagaban para pinchar ahí, Joder. ¿sabes? Entonces yo eso no lo voy a hacer. Yo me pego mis 24 horas trabajando en el estudio, ¿para qué? Para que el día de mañana sean ellos los que me llamen a mí y obviamente pagando Oye, es lo que vale cada uno. Cuando vemos los vídeos de Tomorrowland, ¿vale? Ujú. Que bueno, es uno de los grandes escaparates a nivel mundial, ¿no? De la electrónica. Y tú ves al DJ, ¿no? Ya no solamente el espectáculo de fuegos, de artificios y de tal, ¿no? Sino ves a ese hombre pinchando en cabina y hay 30.000 personas debajo. Hostias, calma. Eso Eso es una locura. es una locura, ¿eh? Sí. O sea, es igual que cuando un cantante de rock o no sé, o un artista está en un escenario y tiene 30.000 personas debajo. Eso es una locura. Eso estamos hablando de que el nivel de exigencia tiene que ser máximo. Es que hay 35.000 pares de ojos observándote y eso se hace mundialmente conocido. Totalmente. ¿Cómo es ese momento antes de salir? Porque bueno, habrás pinchado en locales donde hay la gente normal, pero también te habrás metido en alguna faena más gorda de la cuenta. Sí. O sea, obviamente no todavía para 30.000 Sí, personas. sí, hombre, me imagino, pero Esperemos que sea pronto. esperemos que sea pronto. Pero ¿Cómo es sí esa que sensación? es una sensación indescriptible. Tener a tanta gente delante tuya. Y además yo me considero una persona que, bueno, yo creo que mi nombre artístico es una de las pistas. A mí me gusta mucho la tranquilidad, me gusta siempre interactuar con la gente, yo hago amigos por todos sitios, pero no soy una persona que le guste la fiesta principalmente, no, es curioso, no soy un DJ que no me gusta la fiesta, pero esa sensación de tener a tanta gente disfrutando con tu trabajo, eso es lo que más a mí me llena. Eso Hombre, es- pero yo pienso que eso es el culmen al final de un DJ o de un productor, Sí, ¿no? pero te puedo decir, Rafa, que cuando he pinchado en otro sitio donde había menos gente, pero a lo mejor la cabina es más baja y tienes a la gente alrededor, tipo Boiler Room y tal, eso es... Mira, se me ponen hasta los vellos de punta porque he vivido experiencias así Claro. de estos tipos que... Oye, también yo lo hablaba con otros DJs que han venido aquí. Hay algo de psicología en el mundo del DJ, ¿eh? El DJ ahí tiene algo de psicología porque tú tienes que entender al que tienes delante. Tú estás mirándolo y tú estás haciendo tu trabajo, pero estás viendo cómo la gente interactúa, si lo que estás haciendo está gustando. ¿Eso cómo lo llevas? Porque eso es otra faceta muy importante. Yo te podré decir, Rafa, que en el mundo de la electrónica no es tan exigente como en el mundo del open format, de la música comercial y demás. Yo, cuando he pinchado música comercial, sí que es verdad que
esa lectura del público tienes que tenerla súper bien, si no la gente no disfruta. Si no desconectan. Tú puedes repetir una sesión que un fin de semana anterior te haya funcionado súper bien y el siguiente fin de semana la repites y a lo mejor no se lo pasan tan bien porque tienes que leer la pista. Pero en la electrónica creo que, o sea, cuando tú ves a un nombre en el cartel, tú sabes la música que pincha este hombre, vamos a ver a este hombre, ¿sabes? Y yo creo que no es tan exigente como en la música comercial. Oye, hay DJs y gente del mundo de la electrónica que dicen, yo prefiero festivales masivos, ¿no? Y hay otra gente, en cambio, que dicen, yo prefiero clubs tranquilitos, donde haya gente más selecta, que sepan escuchar, que sepan oír. Eso no significa que el del gran festival no lo sepa, pero bueno, donde hay mucha gente también puede haber poca calidad, ¿no? Sí. En esos clubs que suelen entrar gente un poco más exclusiva, ¿tú por dónde te moverías? ¿Dónde te gustaría moverte? O si te has movido en esos ambientes, ¿por dónde estás más a gusto? A mí me gustan ambos, sinceramente, porque cada uno te ofrece algo. Como te digo, la experiencia de un festival, de esa sensación de, obviamente, más gente, ¿no? Una forma más grande y tal, es una sensación indescriptible. Pero sí que es verdad que lo que se vive en un club, ¿sabes?, de música electrónica o en una terraza donde hagan este tipo de música, también te ofrece algo bastante guay y es eso, esa sensación de eso, de gente que va ahí porque le gusta eso, ¿sabes? Yeah. Los festivales sí que es verdad que te encuentras algo de, bueno, porque el artista anterior hacía un estilo algo parecido al tuyo y por eso tú estás en el cartel con él y a lo mejor hay veces que se confunden, ¿sabes? Yeah. Pero sí que es verdad que a mí me gustan ambos. Oye, voy a hacerte una típica pregunta de primero de GB de presentador, ¿vale? A ver. ¿Cuál ha sido esa sesión memorable que tú hayas dicho, esto ha sido para enmarcarlo? Pues mira, he pinchado en muchos sitios. Pero hay una de ellas que fue hace bastantes años aquí en Sanlúcar, en uno de los concursos que se hacían, que se llamaba Toma Nota, fue en 2012, que yo recuerdo esa sesión como nunca, la verdad. Fue una de mis primeras sesiones ante más gente, ¿no?, de la cuenta, porque yo ya ahí en ese entonces, yo tendría unos 14 o 15 años que por cierto gané el primer premio en aquel entonces. Un pibito, todo. Claro, entonces yo sí que es verdad que había pinchado en algunos sitios ya, pero yo me presenté a ese concurso, que bueno, habrá vídeos por ahí y tal, y recuerdo que estaba toda la gente como, en el teatro municipal, estaba como todo el mundo ahí a su bola, tal, y recuerdo que cuando empecé yo, eso fue una maravilla, eso fue todo el mundo. Esa comunión mía, de la que yo hablaba al principio, ¿no? Esa comunión, porque... Exactamente. Hay que comprobar cómo suenan esas palmas. Más fuerte, más fuerte. Así, muy bien. Por último, tenemos que oír ruido, mucho ruido. Es interesante en el mundo de las noches, tú que has sido DJ, que cómo cambian los estilos depende de la hora, ¿eh? Cómo la gente entra un poco más fría, cómo va conectando, pero hay un momento de la noche que se genera esa comunión indivisible y tú dices, ahora estamos... Ahora es cuando podemos poner ahora está esto en su mejor momento, ¿verdad? Sí. Eso sigue siendo psicología del DJ. Sí, totalmente. ¿Verdad? Pues sí. Oye, ¿qué planes tienes para, bueno, en este verano que se nos viene encima? Pues mira, yo tema producción musical, tengo por lo menos 6 o 7 canciones que tienen que salir ahora y bueno, obviamente seguir dándole bombo a las que ahora mismo están sonando, a los lanzamientos recientes, que hay algunos que van bastante bien. Y en cuanto a eventos, pues lo más cercano que tengo es un evento en Jerez, cuando lo de las MotoGP y tal. Y bueno, sabes que en verano ahí se va activando todo un poco más y todavía tengo alguna fecha pendiente que pueden estar muy guay, pero todavía no podemos confirmarla porque no está confirmado, así que... Bueno, pues amigo, calma, yo te deseo que tengas un bonito verano, que Ibiza no esté tan lejos. Está cerca. Y que bueno, que podamos verlo y que podamos volver a charlar aquí un poco más adelante. Por mi parte ha sido un verdadero placer tenerte aquí. El placer es mío, muchas gracias por invitarme
bueno, y por tu trabajo. Gracias. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la próxima semana con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo desde que os habla un tal Montaña.